En este vídeo hablaremos de la adaptación colectiva urbana. Cómo adaptarse a un colapso si no podemos ir al campo a vivir. Entonces, la clave es basarse en dos pilares fundamentales. Por un lado, la autosuficiencia alimentaria y por otro lado, pues crear una red de ayuda mutua y, si es posible, a través de una moneda social. Vale, para empezar os pondremos distintos ejemplos que han funcionado en ciudades alrededor de todo el mundo. Empezaremos por la autosuficiencia alimentaria en ciudad. El modelo a seguir es el modelo de Detroit, una megaurbe que en los años 70 era la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. De la noche a la mañana, en los años 70, la floreciente economía basada en el automóvil pues quebró. Y todas esas empresas automovilísticas se fueron de la ciudad. ¿Qué pasó? Pues que pasaron de 1.900 habitantes, de 1.900.000 habitantes a 700.000 en pocos meses. Entonces ya os podéis imaginar la de paro, la imposibilidad de vender la casa si te quieres mudar a otra ciudad. Bueno, un desastre. ¿Qué hizo la gente? Pues centrarse en lo esencial, el sustento. Entonces miraron de qué manera podían cultivar y por lo menos hacerse con las cosas básicas, porque había mucha gente que dentro de la ciudad tenía que recorrer 1,3 kilómetros para llegar a un supermercado y poder comprar pues eso, hortalizas y frutas y verduras. Hubo tres proyectos muy interesantes. El primer proyecto fue el de pues, lograr que cada metro cuadrado que se pudiese dedicar a la agricultura y a la ganadería en la urbe, pues transformárselo colectivamente. Era tan importante y llegó a tener, bueno, a día de hoy también, tal grado de involucramiento por parte de toda la población que la mayoría de terrenos cultivados están sin vallar y no sufren ningún tipo de vandalismo. Y eso que es... Hay barrios que están bastante deprimidos y hay bastantes altercados. Otro proyecto también muy interesante fue el proyecto de recuperar tierras contaminadas. Se empezó a plantar pues, en las partes traseras de las fábricas y demás, o en los tejados, se empezaron a plantar plantas que absorbieran esos metales pesados para quitar la toxicidad y poder cultivar. Y por último, otro proyecto también que consistía de pues esa agricultura y esa ganadería dentro de la ciudad, pues cómo llevarla, la logística, pues que llegase a todos los supermercados de la ciudad o del área metropolitana. De hecho, Detroit a día de hoy es una de las mayores referentes a lo que es autosuficiencia alimentaria. Consigue que en Estados Unidos se consuma un 15% de lo que se consume se produce en la propia Detroit. Y si hablamos de la ciudad y la área metropolitana, llega hasta el 50%. Es algo increíble. Otro tema, aquí en España, por ejemplo, ha habido ejemplos, como está en Cataluña y en el País Vasco, que han surgido las neveras solidarias. Una nevera solidaria, pues, es un proyecto en el cual se dispone una nevera en un sitio que sea accesible para el público y tanto particulares como empresas ponen los alimentos que les sobran. Por ejemplo, estas ONGs se dedican a repartir tuppers pues, en el País Vasco en los sitios donde hay pinchos. Una vez que se cierra el negocio, esos pinchos ya no sirven para el día siguiente. Entonces van en esos tuppers y se ponen las neveras solidarias que toda la gente que lo necesite puede ir y disponer de ello. También se encargan de limpiarlo
y hacer publicidad. Me parece un ejemplo muy bueno. Otro ejemplo, también para subsistir tras un colapso en una ciudad, es tejer redes de ayuda mutua. Pues me sorprendió bastante pues, que tras el COVID, bueno, durante el COVID, en casi todas las ciudades del país se surgieron una especie de experiencias barriales de apoyo mutuo. Tenemos el ejemplo del barrio de La Porta, en Barcelona, en el cual vecinos y entidades pues hicieron una red de apoyo para ayudar a las personas más vulnerables, tanto para hacerles la compra como para, por si necesitaban algo en sus casas. En el momento que lo, que lo oficial no llega, pues surgen este tipo de redes. Y ahora se ha constituido una red de redes, por ejemplo, en Barcelona. Y sé que hay bastantes ejemplos en casi toda la península. Otro tema es la moneda social local. Los dos mayores ejemplos son los de Bristol y Totnes, en Inglaterra. En este caso, la moneda social ha ido acompañada también del apoyo de las administraciones, que, aunque no lo creamos, ellos cobran parte de su sueldo en dinero, en libras, de allí, y un porcentaje lo compra en moneda social. ¿Esto qué hace? Pues hace que todos los establecimientos locales, pequeños comercios y tal que se adhieren a esta moneda, pues favorecer una economía más local y que dejemos ese dinero de enviarlo a las grandes multinacionales que luego pues no se repercute en los barrios o ciudades. Eh, Como siempre digo, cuando yo trabajo o presto un servicio en moneda social, eh, pues no me parece trabajo, me parece más que como si le hiciese un favor a un amigo. Espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo.